Bueno, es un gusto, es un múltiple gusto. Primero porque se trata de un libro del Papa Francisco, segundo porque se trata de alguien, de un argentino, y tercero porque se trata de un compañero de trabajo que conocimos gracias al Papa Francisco, o al menos gracias a que llegó al Papa Francisco al pontificado. Nosotros estamos trabajando en Radio La Red y cuando se produce la abdicación de Benedicto XVI recurrimos a que nos contara desde allí alguien que trabaja en el Vaticano, que es Andrés Beltramo. A partir de allí empezó a ser corresponsal de nuestra radio y hoy, aparte de corresponsal y primero, es un amigo, así que esté con nosotros Andrés Beltramo es un gran gusto. Señor, ¿cómo le va? Muy bien, y además otro gusto que yo sé que no lo vas a decir vos, pero que el libro que hoy venimos a presentar nos has honrado con el prólogo. Pero un placer. Por lo tanto, digamos, estamos unidos indisolublemente como Benedicto y Francisco, ¿no? Claro. Y con una especie de sacerdote que ha sido nuestro también como un amigo y compañero, que es Juan Martinelli, que fue el que alentó bajo todo punto de vista que este libro que estoy mostrando en este momento esté ya en las calles y se pueda leer. Y yo recomiendo mucho. A mí me llegaron los primeros escritos, todavía no estaba editado para escribir el prólogo y realmente me interesó. Porque parece que cuenta un poco el perfil más íntimo del Papa Francisco. Contame, bueno, ya lo has contado miles de veces. ¿Cómo fue enterarte al aire mientras estabas relatando de que era Francisco el Papa? Fue un shock impresionante. De hecho, el otro día estábamos recordando a las grabaciones porque estábamos al aire en Radio La Red. Primero con la fumata blanca, una cosa que verdaderamente no habíamos programado. Con el colega Majul, que yo hablo con la productora, no sabíamos cuándo iba a salir la fumata y me dice, bueno, vamos al aire. Y en el momento que estamos al aire, entra la fumata y verdaderamente ya eso era un impacto, porque estábamos en la sala de prensa del Vaticano, que es justo frente a la Plaza de San Pedro, y había 25, 30, 40 mil personas en la playa ya desde la tarde, porque Roma es muy eléctrica cuando hay un cónclave. Creo que incluso desde el punto de vista periodístico es muy interesante, ¿no? Los colegas internacionales, corresponsales internacionales, dicen que en Italia tenés 3 cosas que tenés que cubrir: un cónclave, un mundial y la caída de un gobierno, ¿no? Entonces, que son momentos importantes, porque finalmente, periodísticamente, te da la oportunidad de ver cómo la historia se desarrolla. Y ahí es donde justamente la radio al aire escuchábamos, bueno, primero vimos a Bergoglio y después obviamente lo escuchamos y era una sorpresa impresionante, ¿no? Digamos que entre estas 3 cosas, que caiga un gobierno italiano es bastante fácil cubrirlo, porque por lo menos durante mucho tiempo... A mí me tocó las 3 cosas, porque yo estoy desde el año 2006 y llego y sale campeón Italia. En 2006 me tocó cubrir todo el festejo en el Circo Máximo y todo. Y después, bueno, hubo varias caídas de gobierno, del gobierno Prodi, el gobierno Berlusconi, que no fue una caída, pero que renunció. Entonces, normalmente en esos casos somos 2 colegas que estamos trabajando juntos y yo dejo un poco el Vaticano, porque hago mucho Vaticano, voy a cubrir Italia, y me faltaba el cónclave, y yo pensaba, digo, bueno, me voy a ir preparando al inicio de este año, viendo qué cardenales hay, estudiando un poco, porque el Papa Benedicto ya era mayor, pero nunca habíamos pensado que él iba a anticipar todo y iba a presentar esta renuncia tan sorpresiva, ¿no? Vos elegiste el título Quiero lío, porque me parece que representa un montón de cosas, que es la ruptura de algunas formalidades, el diálogo directo, muy peronista, el diálogo directo entre el Papa y sus fieles, y también lo que implica la perturbación en algunos sectores de la curia romana que quiera lío. Claro. Contame un poco hoy, a un año largo del pontificado, ¿qué es para vos Francisco? Francisco ya un ícono internacional. Creo que mediáticamente lo podemos considerar un personaje inoxidable. De esos que, aunque haya una resistencia y incluso mediáticamente le peguen, cuanto más le van a pegar, yo creo que más se va a fortalecer. Por esa capacidad que él tiene de saltar el cerco mediático. Cerco, como libustro, vamos a decir, no como un muro, porque finalmente los medios lo han tratado muy bien realmente al Papa Francisco, a diferencia de, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, ¿no? Entonces, tiene un contexto positivo, pero él mismo incluso llega a saltar esta red que es normalmente la prensa y a ponerse
por delante de esta red y a marcar él la agenda, ¿no? Y entonces los periodistas con sus detalles, con sus gestos, con sus sorpresas, en vez de estar buscando la interna y el contexto y sacando a la luz muchas cuestiones que en el Vaticano todavía permanecen, tienen que ir detrás del Papa, ¿no? Claro. Porque él mismo está marcando la pauta y la gente responde a esta pauta que él marca de cercanía, de sorpresa y de innovación. Vos abordás un tema, molesta, hay riesgo, hasta te permitís pensar en un tecito, creo que esta es la figura que usás en el libro, un té malsano que puede terminar con la vida del Papa, digamos. ¿Es una metáfora o pensás que alguno lo pudo lucubrar? No, es un comentario entre dos sacerdotes de la diócesis de Roma poco tiempo después de la elección del Papa y con una serie de gestos que estaban ya generando digamos, mucho debate en Roma. Y era en realidad el comentario de un sacerdote italiano, un sacerdote argentino, casi provocativo, no era tanto como algunos me preguntaron, y esto generó un poco de polémica diciendo, bueno, entonces vos decís que hay un complot. No, yo creo que esto demuestra cómo cuando un personaje de fuera entra en una estructura de poder y empieza a generar una renovación y un cambio, evidentemente esto genera insidia, genera incomodidad, y esas incomodidades por ahí no se expresan directamente en una crítica mordaz, más bien en estos comentarios de café, estos comentarios tirados ahí a la provocativa que te hablan justamente del mal humor, sobre todo de aquellos que vivían en un status quo en torno al Vaticano, que sabemos es un Estado y por lo tanto tiene esas dinámicas de poder que el propio Papa está queriendo un poco extirpar o al menos está golpeando seriamente. Andrés, para afuera de los críticos, de los que no son creyentes, de los que les molesta la estructura vaticana, el Papa no genera grandes cambios, digamos, como si no conocieran lo que significan 2000 años de creación de la Iglesia. Para adentro, ¿hay una revolución, digamos? Se habla de revolución suave. Cuando estaba haciendo el libro, muchos hablaban de revolución, incluso el mismo editor me hablaba de manifestar esto. Y pensando en qué era la propuesta que el Papa quiere y que está llevando a cabo, se me ocurrió tratar de encontrar una frase de él que manifestase lo que vos decías antes, ¿no? Esta capacidad de generar una percepción de cambio, un contexto para una institución que venía muy golpeada, con Benedicto XVI, con el Batilix y unos escándalos internacionales muy fuertes, un contexto totalmente distinto, positivo a nivel internacional y de medios. Y entonces, Quiero Lío me parecía que era el resumen multifacético, por un lado, de lo que quiere el Papa realmente y honestamente para la Iglesia, por otro lado, lo que está generando el Papa que va más allá de su voluntad, y al mismo tiempo la sensación a nivel internacional de lo que su figura genera. Entonces, sumado todo esto, es Quiero Lío, ¿no? Y se manifiesta cada quien con una reacción distinta. Esto no quiere decir que el Papa haya cambiado la Iglesia de la noche a la mañana. Claro. Eso es evidente y además con las noticias uno lo puede ver. Pero sí hay un cambio cultural, y creo que fundamentalmente para una institución milenaria donde el jefe vale y lo que hace el jefe tiene un peso específico y simbólico muy grande, evidentemente si él está marcando esta pauta, ya está poniendo la vara de una manera que todo lo demás tienen que seguir en ese camino, y eso ya es un cambio cultural, ¿no? Claro, yo decía eso en el prólogo, me parece que Francisco eleva la vara mucho. Vamos, a ver, con matices, después discutámoslo, pero digo, el Vaticano como estructura es una monarquía absoluta, en donde su cúspide, que es el Papa, es el supremo legislador, el supremo juez, el supremo ejecutor. Entonces digo, este cambio de colegiar las administraciones es revolucionario en términos de lo que es la Iglesia Católica. Seguro, y además hay que considerar dos cosas. Este cambio, esta transformación, esta reforma que es real, porque ya hay comisiones funcionando, nombradas por el Papa, hay una comisión antipederastia de alto nivel, donde por primera vez una víctima de pederastia reconciliada con la Iglesia es nombrada como un integrante y está hablando, diciendo cuáles son las orientaciones que la misma Iglesia tiene que llevar a cabo a nivel mundial contra este problema, la misma reforma del Banco del Vaticano, una serie de cuestiones reales, verdaderas, pero que todavía no han dado fruto definitivo porque necesitan un tiempo. Entonces, esa reforma administrativa va sumada a una reforma cultural, donde vemos al Papa con su valijita gastada,
que es una de las fotos que viene Claro. en el libro, subiendo en el avión con destino a Brasil, y entonces lo que estaba él queriendo decir con esto, y hablaba de la normalidad y la importancia de la normalidad, es despojar de una sacralidad que puede oscurecer el papel del pontífice, del pontificado, y llevarla a un ámbito de normalidad que no es minimizar su autoridad, sino es poner su autoridad al servicio. Y entonces eso ya es un gran cambio cultural, ¿no? Acá hay una foto, lo voy a complicar, señor director, para mostrarla. Yo no la había visto en otro lugar, probablemente se haya difundido y yo haya sido, que es el momento de, a ver, allí está la Capilla Sixtina, recordemos el lugar en donde se encierran formalmente los cardenales con derecho a voto para elegirlo, y ya electo, vestido de blanco, sale el Papa de la Sixtina como el nuevo pontífice. Esta es, es una foto que nosotros conseguimos especialmente para el libro, que efectivamente sí, es prácticamente inédita, y que es la primera foto del Papa, o sea, del nuevo Papa. ¿Por qué? Porque los fotógrafos no podían estar dentro de la Capilla Sixtina, entonces cuando se sabe que el Papa va a dejar la Capilla Sixtina, desde dentro se abren las puertas, el fotógrafo entra y saca esa foto, ¿no? Que se ve el Papa saliendo con dos cardenales, que era el cardenal brasileño, que fue el que le dijo no te olvides de los pobres, y de ahí vino el nombre el de Francisco, ¿no? Claro, el cardenal Humes y el cardenal Balini, que es el obispo de la diócesis de Roma, ¿no? Con ellos él después se va a una capilla cercana junto, que es la capilla Paulina, y de ahí sale al balcón para anunciar el Habemus, digamos, el Habemus Papam, sí, ¿no? claro, digamos, que aquí está la foto, por supuesto, del momento que todos vimos. No es el momento de la creo que no. Este es el Angelus. Este es el primer Angelus. 4 días después de la elección, es esa oración semanal que tiene el Papa con un discurso donde muchas veces ha hecho llamados por la paz, digamos, por ejemplo, cuando con Siria, cuando estaba por la guerra de Siria, él hacía estos llamados, o la paz en Colombia, etcétera, se llama Angelus, que se reza todos los domingos en la Plaza de San Pedro. El Papa se asoma al Palacio Apostólico. Son de los pocos momentos donde el Papa está en el Palacio Apostólico, porque sabemos que él está en Santa Marta. De hecho, ahí en el libro hay fotos poco conocidas también de Santa Marta. Claro, acá estaba viendo su aposento, digamos, su lugar. Es la foto de arriba, de aquí de la derecha, ¿no? Exactamente, esta es una de las habitaciones de Santa Marta, y abajo uno de los salones que es prácticamente el salón de usos múltiples. Abajo, en un encuentro, en ese caso estaba con el futbolista Zanetti y la familia, pero lo quisimos poner para que se viese cómo es Santa Marta, donde vive el Papa, ¿no? Que muchas veces se habla de Santa Marta, pero no se tiene una referencia visual, digamos, claro, de la sala, ¿no? Yo quiero contarles que el libro cuenta desde su elección, qué pudo haber pasado en el momento de la elección, cuenta lo que es el ingreso del papá, aquel viaje en donde él habla del lobby gay, etcétera, etcétera. Pero me gustaría preguntarte algo más, más personal. Obvio sos católico, ¿sí? Sí. ¿Cómo te impacta en lo personal? Bueno, yo trabajo hace muchos años en el Vaticano y siempre hay esta diatriba de si las creencias propias influyen o no influyen en el trabajo. Personalmente, yo no trabajo en medios católicos, yo trabajo en medios totalmente laicos, el diario La Estampa de Turín, una agencia mexicana, la misma Radio La Red, para reportar una de las fuentes que es más apasionante en el mundo. Hay libros, películas, historias sobre los papas, lo que significa, si hay complots, si hay internas, porque al final de cuentas es uno de los grandes puntos de poder a nivel internacional. Entonces, cuando yo llegué a Roma, lo que quise es tratar de descubrir eso. Y para eso tuve que ceñirme a mi vocación periodística, ¿no? Entonces, yo creo que el único punto de beneficio que podría ser, digamos, ser católico es entender el protocolo más fácilmente, porque uno desde chiquito tiene conocimiento de lo que significa, va a la misa, etcétera, y entonces no se equivoca, como he visto colegas, que cuando reportan del Ángelus dicen que es una misa. Es un error, porque una misa es otra cosa, ¿no? Entonces, evidentemente eso te ayuda, digamos, a evitar estos errores, pero finalmente hay que tener una visión crítica. Me tocó seguir paso a paso el escándalo del Batilix, estar dentro del juicio donde el mayordomo se declaraba inocente, estar en la renuncia de Benedicto XVI,
con otro libro que vos también leíste, justamente que se llama De Benedicto a Francisco. Hicimos una crónica de la renuncia de Benedicto XVI. Y ahí lo que tiene que primar es el espíritu periodístico, no una cuestión de tipo religioso. Emocional. No, evidentemente a mí me impactó más que sea argentino. La nacionalidad, el día que salió y después que abrí la puerta de la cabina donde estaba transmitiendo y venían los colegas de franceses, italianos, alemanes a saludarme, a entrevistarme, porque era el único argentino que estaba ahí, ¿no? Entonces creo que yo sí personalmente me vi como más sorprendido, impactado, hasta choqueado, ¿no? De la nacionalidad y el saber que periodísticamente puedes tener una cierta ventaja, porque conoces lo que significa la Argentina, el mensaje y las frases, los chistes que hace el Papa, ¿no? Y eso de alguna manera fue lo que también pudimos plasmar en el libro. Pero contame más desde lo personal, porque sé que los has podido saludar, y etcétera, etcétera. Y creo que genera algo especial. ¿Qué impactó en vos? Esa es la otra parte, ¿no? Digamos, nosotros en el libro empezamos contando la misa de Santa Marta. Tuvimos la suerte, hace un año exactamente, el 11 de mayo del 2013, ir a Santa Marta porque había un grupo de periodistas, de colegas acreditados argentinos en Roma, que no habíamos tenido la oportunidad de ver al Papa, ¿no? Entonces hablamos con gente del Vaticano para poder ir, ¿no?, en un grupito con nuestras familias y poder estar en la misa de Santa Marta y saludar al Papa. Y cuando digamos, uno participa en la misa, y lo contamos, es una capilla muy austera que existe ahí desde hace mucho tiempo, pero que parece que le calza inmediatamente al Papa Francisco por esa austeridad que él tiene. Él después de la misa sale, se sienta como pasa en las parroquias, en las capillas, en el fondo, esperando que toda la gente termine de rezar, y después se va a la puerta y saluda a cada una de las personas que lo vienen a saludar, ¿no? Y yo iba con mis dos hijas, tengo dos hijas chicas, de 3 y 4 años, y él lo primero, o sea, no habló con nosotros, lo primero que hizo fue hablar con las nenas. A una le decía, ¿me das un besito? Le daba un besito, a otra la agarró, la bendijo. Digamos, como que tiene una sensibilidad muy particular con los que están en condición de minoridad o de diferencia. Y vos eso lo notás. Y eso, digamos, creo que es parte de una personalidad casi indisoluble de él de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces esa capacidad de ver a los enfermos, de acercarse, que al mismo tiempo tiene un impacto expansivo, ¿no? Entonces yo personalmente, digamos, siento una gran admiración por una persona que en el mundo de hoy, donde la minoridad, quien está en condiciones de enfermedad o lo que sea, es un lastre, ¿no? Y personalmente uno ve al enfermo y que ahí no lo quiere ver porque es muy humano rehuirle a eso. Una persona que vaya a contrapelo y sea el mismo atraído hacia este tipo de personas, creo que no es común. Y eso te impacta muchísimo, ¿no? Es reduccionista lo que te voy a decir, ¿no? Pero para los que hemos mirado muy superficialmente el Vaticano, pensamos en Juan XXIII como este hombre, el Papa bueno, que abre al derecho internacional y a la comunidad. Él habla fuertemente de la comunidad internacional. Paulo VI que con el Concilio Vaticano, Juan Pablo II como el Papa viajero, el propio Ratzinger como el Papa teólogo. ¿Qué es, si vos tuvieras que buscarle una definición del Papa Francisco? El Papa pastor y padre, ¿no? Vos hiciste un recorrido muy claro y te das cuenta de la multiplicidad de papas que han existido. Las polémicas con todos estos papas han existido. Y inclusive con Juan Pablo II, que tenemos la idea de los últimos años digamos, de tan famoso, ¿no? tan querido. Pero si uno va al inicio del pontificado, creo que antes del atentado del 81, a nivel de la iglesia en Roma, yo he leído artículos de aquellos años, era una crítica muy feroz, ¿no? Entonces, pensando en esa multiplicidad, parece como una línea que te lleva a que lo que los otros pusieron como siembra, lo está ahora cosechando el Papa Francisco. Claro. Porque él tiene un discurso, digamos, sí, muy profundo en el sentido de interpelar a la gente, ¿no? Y entonces decir, bueno, si vos le das una moneda a un pobre, ¿se la das en la latita o se la das en la mano y le tocas la cara, ¿no? Eso en realidad resume todo lo que dijeron los otros, ¿no? Que era la misericordia, bla, 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 ¿no? Pero en este caso no te lo dicen desde el punto de vista teórico, te lo dicen con un gesto. Y ese gesto la gente lo entiende directamente. Entonces, eso lo puede hacer una persona que
tuvo muchos años de contacto con la gente. Claro. Y de saber lo que la gente necesita. Y entonces eso en la iglesia se llama pastoral. Un Nada pastor, menos, claro. una persona cercana que además tiene esa actitud de paternidad incluso fuera de la iglesia. Y Claro. entonces lo sienten como un padre y lo van a tocar a Roma, lo van a buscar a Roma. Y a propósito de Roma y hablando del pago chico, que son los italianos, que son personas muy particulares con el Papa, desde la ruptura de las tradiciones de los papas italianos, que Juan Pablo II, bien digo, rompe, no había vuelto más un papa italiano y tenía esa reticencia. Hoy da la impresión que los italianos aman a Bergoglio como si fuera, es más, le dicen que es piemontesi, etcétera, Sí, etcétera, claro, pero claro. digo, aman a Bergoglio de una manera muy particular. Claro, ¿no? lo sienten muy suyo, ¿no? Pero sobre todo por esto que te decía, porque evidentemente el Papa está respondiendo a una necesidad en una Europa muy en crisis desde el punto de vista de la humanidad y crisis económica. Y entonces, alguien que alce la voz contra las injusticias, contra los problemas que la gente tiene, y al mismo tiempo te acerque y te dé un abrazo, y te vaya a ver, y haya ido a Lampedusa, y haya ido a Cerdeña, y haya estado con la gente, y se tome el tiempo y vos lo viste, ¿no? En la Plaza de San Pedro, de saludar 1 hora Sí. y media a la gente. Esto la gente lo reconoce, porque al final de cuentas el Papa es un ícono, ¿no? Y si ese ícono está a la mano, está cercano y es uno de nosotros, evidentemente el pueblo le responde y lo hace suyo, y vos ves en los talleres mecánicos la foto del Claro. Papa, en las pizzerías la foto del Papa. No es poco, ¿eh? No es que en poco. Italia pase eso no es poco. No es poco, no es poco. Bueno, les recomiendo mucho el Quiero Lío de Andrés Beltramo, es de Hispamérica, lo van a encontrar en las librerías. Le auguro y le deseo muchísimo éxito. Gracias por venir y un gusto haberte incorporado a nuestros amigos también de Infobae TV. Gracias, yo te agradezco públicamente el honor de este prólogo, que además digamos, te da tu talla periodística. Gracias, también. muchas gracias. Y entonces creo que puede ser una buena introducción como para entender lo que viene justamente en este Esto tiene libro. solo un costo, somos 17 en este momento, vamos a ir todos a Roma, a alojarnos a tu casa y a salir a comer una noche al Trastevere, solamente. Es una promesa. Dale, gracias, Andrés, mucha suerte. Gracias, gracias. Pequeña pausa, ya volvemos.